días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por conectarse hoy. Hoy en el webcast de las 10 de la mañana vamos a hablar sobre la transformación de la función de auditoría interna para afrontar el impacto del COVID-19 en los negocios. Vamos a tener tres conferencistas con nosotros: Carolina Luna, la gerente senior del área de auditoría interna; David Flores, el gerente; y Jorge Álvarez, también gerente de la misma área. La sesión está siendo grabada porque posteriormente la vamos a subir en nuestra página web para las personas que no nos pudieron acompañar o para quienes quieran volverla a ver. Es importante que nos ayuden a silenciar sus micrófonos para que no haya interrupciones y todo el webcast se escuche bien. Si tienen algunas preguntas, las pueden escribir por el chat de este Webex. Si en dado caso al final los conferencistas no alcanzan a responderlas, a la base de inscritos, a las personas que se inscribieron en el link, les enviaremos las respuestas. Entonces, si quieren, ya pueden dar inicio Carolina, David y Jorge. Bueno, buenos días. Nos complace contar con la participación de todos ustedes en esta corta charla que vamos a decir a continuación. Esta charla está relacionada con la transformación de la auditoría interna para afrontar el impacto del COVID en los negocios. Esperamos que en estos 30 minutos pues sea muy productivo y podamos aclarar todas las inquietudes relacionadas. Quiero decirles que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat, como lo comentó Laura, para poder dar respuestas a las mismas, o los que no alcancemos a contestar, pues les enviaremos por correo electrónico. Bueno, Carolina Luna, soy Senior Manager de Auditoría Interna y me acompañan los gerentes Jorge Álvarez y David Flores. Oportunidad que plantearles tres enfoques de la función de auditoría interna. Permita afrontar este impacto de la pandemia frente a nuestro rol como auditores internos. El primero es relacionado con las acciones inmediatas que debemos tomar frente al plan anual de auditoría interna, los cambios, los refinamientos y cómo debemos abordarlos. El segundo enfoque va dirigido más a nuestro rol de mejoramiento y consultoría frente a la organización, pero finalizará con algunas herramientas tecnológicas que nos van a permitir, como auditores internos, ejecutar nuestras actividades. Como sabemos, pues la pandemia y el aislamiento preventivo que ha decretado el gobierno a nivel internacional ha obligado a que las organizaciones deban modificar y reinventar sus procesos, a implementar quizás indudablemente la transformación digital, a definir nuevos lineamientos internos y redefinir también sus objetivos estratégicos de pronto a corto plazo. La pregunta sería, nosotros como auditores internos, ¿en dónde quedamos? ¿Qué debemos hacer tal vez para seguir cumpliendo nuestro rol y objetivos dentro de la organización? ¿Cómo podemos responder de manera ágil, efectiva y eficiente frente a las nuevas necesidades de las organizaciones? Nosotros hemos planteado estas inquietudes a diferentes auditores internos y hemos identificado que algunas actividades prefieren cancelarlas, no seguir ejecutando los trabajos. Otras opciones también han sido enfocar este plan de auditoría, desplazando algunas actividades para los siguientes semestres del año y algunas actividades o involucrarse también dentro de las operaciones de los procesos de la organización. Sin embargo, todas estas actividades planteadas, nos parece importante recordar que como internos debemos replantearnos y reinventarnos. Sin embargo, debemos seguir conservando nuestra objetividad, nuestra independencia, de la misma manera seguir generando valor a las organizaciones y apoyándolas a alcanzar sus objetivos. Bueno, dentro de algunas actividades que tenemos para presentarles y que nos parecen importantes, la primera es identificar y actualizar los riesgos emergentes frente a la pandemia. ¿Cómo podemos hacer esto? Comentar que primero tengamos o mantengamos algunas entrevistas periódicas con la alta dirección, la segunda línea de defensa y con algunos stakeholders. Estos stakeholders pueden ser la junta directiva, algunos miembros del comité de auditoría, algunos clientes, para que poder identificar los riesgos emergentes que está enfrentando la organización actualmente y los que tal podrían presentarse
en el futuro cuando la operación se restaure. Todos los cambios que está definiendo la organización y la afectación también frente a sus objetivos estratégicos. Entonces, identificando con la alta dirección todos estos riesgos, también debemos verificar esas nuevas regulaciones que deben cumplir las organizaciones, cómo afectan estas nuevas regulaciones en sus procesos internos, desde aspectos laborales, tributarias, regulaciones ambientales, de bioseguridad, seguridad en el trabajo, entre otras que pueden estar latentes, depende de la industria a la cual nosotros pertenecemos como auditores internos. Como estamos en constante cambio, sin poder predecir lo que va a pasar, es importante que también la auditoría interna participe en esos comités de emergencia o comités de crisis que la organización ha implementado, los comités de gestión, los comités gerenciales, y de acuerdo a nuestra participación podemos mantenernos informados respecto a situaciones o cambios que podrían impactar de manera preventiva y, digamos, identificarlos oportunamente, esos impactos en el curso normal de los negocios. Es importante también mantenernos actualizados a nivel internacional frente a todo el comportamiento de la pandemia, identificar cuáles son esas normas locales y tal vez internacionales que pudieran afectar a algunas organizaciones y cómo esto puede afectar las diferentes industrias en donde nos estamos moviendo. Todo esto que les acabo de comentar, ¿qué nos va a permitir? Actualizar el mapa de riesgos de la organización. Y de la misma manera, poder identificar esos riesgos emergentes que hoy frente a la pandemia se están presentando y valorizarlos en nuestro mapa de riesgos. Identificar los impactos y refinar de manera crítica y soportada nuestro plan anual de auditoría. Este plan anual de auditoría que en su momento fue aprobado por el comité de auditoría u órgano pertinente de cada compañía, y de esta manera plantear nuevas actividades que nos permitan anticipar a la prevención de una posible materialización de riesgos. Entonces, con esta identificación de riesgos, actualización de su valoración en el impacto, ¿qué tenemos que hacer? Refinar nuestro plan de auditoría interna. Entonces, debemos entender que el plan de auditoría interna no debe ser estático, nunca, nunca es estático. Siempre se tiene que estar actualizando periódicamente en la misma medida que las organizaciones se transforman y con la identificación de nuevos riesgos. Tenemos que recordar también que la nueva metodología ágil de auditoría interna define un refinamiento periódico del plan. Sin embargo, frente a esta emergencia que todos estamos viviendo actualmente, esto presta mayor relevancia. Presta mayor relevancia esa actualización periódica y refinamiento. Debemos definir también algunas actividades que den respuesta a los riesgos emergentes que hoy estamos identificando, que nos permitan anticiparnos a la posible materialización de riesgos. Identificar actividades de monitoreo permitan monitorear esos cambios e impactos posterior a la pandemia. Estas auditorías que vamos a replantear en el plan de auditoría deben ser muy focalizadas. No es suficiente, digamos, definir actividades de auditoría en la evaluación de procesos end-to-end, ya que debemos focalizar puntualmente el monitoreo y la verificación de los controles que hoy están operando y que se requieren para poder afrontar todos estos cambios en la organización. Las nuevas auditorías o actividades del auditoría asociadas a la emergencia, lo ideal es que las podamos ubicar dentro del plan de auditoría en el segundo y tercer trimestre del año, para que podamos, de acuerdo a la priorización de su impacto, poder dar respuestas inmediatas. Pero bueno, me preguntarán, ¿y qué hacemos con las auditorías que ya estaban planteadas y que quizás ya fueron aprobadas por el comité de auditoría? ¿Qué las debemos realizar? Debemos definir cuáles actividades se pueden realizar tal vez en el tercer trimestre del año. Considerar también si tenemos acceso a la documentación, si podemos tener información remota que nos pueda servir para poderlas ejecutar, y también si estas actividades dan respuesta hoy a las necesidades de la organización. También debemos revisar cuáles de nuestras actividades deberían cambiar en enfoque.
Por ejemplo, ya no se requieren de pronto algunas actividades de aseguramiento y tal vez la transformación debería ser que estas actividades pasen a ser actividades de asesoría o consultoría. Cuando definamos o ajustamos el plan de auditoría también debemos comunicarle estos cambios al comité de auditoría interna o quien haga sus veces dentro de la organización y a la alta gerencia. También comunicarles esos nuevos riesgos que están asociados a estas actividades y el impacto que las mismas pueden tener en la organización. Es que se vuelva a aprobar el plan de auditoría con este ente de control que es el comité de auditoría interna. Bueno, digamos que para el refinamiento del plan de auditoría también es importante considerar que la organización se encuentra ajustando sus actividades en varios procesos. Están atendiendo a la emergencia y nuestras actividades no pueden afectar esta emergencia o estos nuevos procesos que están implementando la organización. Entonces debemos alinearnos muy bien con, con toda la organización y cada uno de sus procesos. Bueno, quería comentarles también algunos riesgos que de pronto hoy se ven latentes frente a esta emergencia. Nosotros debemos tener este rol de asegurador de pronto hacia unos riesgos asociados con ataques cibernéticos, afectación de la continuidad del negocio. Esta afectación de la continuidad del negocio no solamente en términos tecnológicos, sino también operativos. Para esto nos podemos apoyar con la ISO 22301, que nos habla sobre todo el plan de continuidad de negocio y unas definiciones muy puntuales de cómo se debe implementar, cómo se debe monitorear. Puede ser una herramienta muy útil para nosotros. También identificamos riesgos asociados a la afectación de la seguridad y confidencialidad de la información, a los cambios en los modelos de trabajo, entendiendo que ahora los funcionarios van a trabajar de manera remota, se van a cambiar sus jornadas laborales, de pronto cambios salariales, demandas por incumplimientos contractuales frente a los clientes o proveedores, contratos que estaban establecidos y que requieren hoy algunas modificaciones, otros sí, ajustes en tarifas. También riesgos asociados a la afectación de las negociaciones, podrían ser negociaciones en monedas internacionales. Hemos identificado afectación en los procesos de importación y exportación, el manejo de divisas, afectación en los inventarios. Hoy las compañías de pronto tienen algunos inventarios en stock muy altos, materia prima, producto terminado, verificar cuáles son los controles asociados hacia estos inventarios, el manejo, su disposición. También se pudieran ver afectados con la adquisición de materia prima, con los nuevos productos que la organización debe reenfocar y redefinir para su operación. Riesgos asociados también con las inversiones, afectación de las inversiones por la fluctuación del mercado a nivel internacional. Bueno, claramente riesgos asociados con el flujo de caja, con los endeudamientos que hoy la organización debe adquirir frente a las entidades financieras, cuáles son esos controles que debe definir ahí y los niveles de autorización. Hay algunos riesgos también asociados a la infraestructura tecnológica, la capacidad que esta infraestructura tecnológica puede soportar, entendiendo toda la operación administrativa, comercial y demás, está realizada de manera remota, atención a clientes y demás. La afectación de los indicadores operativos, indicadores de resultados, indicadores de atención, indicadores de calidad. También podemos tener un de consultor de asesoría. Podemos apoyarlos en los lineamientos claros del cumplimiento hacia los sistemas de seguridad de trabajo, los sistemas de bioseguridad, algunas asesorías en tributarios, como acogerse a estos alivios tributarios que hoy en día nos están ofreciendo los gobiernos. Podemos también identificar algunos riesgos frente a conflictos de segregación de funciones y todo esto que va a permitir que actualicemos la matriz de riesgos, la fortalezcamos y enfoquemos nuestras actividades. Tenemos que recordar que las compañías tienen controles establecidos hoy en sus procesos, pero estos pueden vulnerarse de alguna manera por las decisiones rápidas, pueden haber algunas excepciones
en la operación podrían tal vez afectar o cambiar sus políticas actuales. Entonces, todas estas aristas tenemos que tenerlas en cuenta para poder redefinir nuestro plan de auditoría. Es importante que nuestro rol tenga un doble sombrero de aseguramiento y de consultoría. Entonces, doy apertura a David Flores, que nos va a comentar sobre este rol de aseguramiento y consultoría. Gracias, Carolina. Primero que todo, muy buenos días a todos los participantes. Brevemente, eh, pues les daré una exposición sobre el tema de la función y los sombreros, como Carolina menciona, o ese rol que debemos desempeñar como consultores o como desde una perspectiva de aseguramiento de la función de auditoría interna, el trabajo que vamos a hacer. Realmente, ¿qué va a pasar? A partir de toda esta crisis y esa transformación que no solamente nuestra función, sino muchas funciones están cambiando hoy en día, nosotros tendríamos que replantear la forma como vamos a hacer las cosas. Y para conseguir logros diferentes, pues la idea es no hacer lo mismo. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Pues en la medida que nosotros tengamos claros estas dos perspectivas o funciones desde la auditoría interna, lo vamos a lograr. Desde el aseguramiento, básicamente nosotros debemos garantizar el desarrollo de las auditorías continuas con desempeño eficaz. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien es cierto que la crisis ha puesto de entrada una forma diferente de nosotros desarrollar nuestro trabajo a distancia, la idea es que logremos realizar los trabajos como tenemos definidos en el plan o obviamente a partir de unos cambios o modificaciones que nos suponen las necesidades de hoy en día, pero contemplando todos los recursos que nosotros necesitemos para desarrollar ese trabajo. Y cuando digo recursos, me pregunto o pongo a consideración de ustedes, por ejemplo, las personas que emplean tecnología para procesos críticos, ¿pueden hacerlo remotamente? Para eso, por ejemplo, los equipos, redes, conectividad y procesamiento deben ser capaces para desarrollar estas actividades. Y eso lo ponemos en un ejemplo y es sencillamente los controles que hoy en día o que antes de que sucediera esto funcionaban y eran implementados de manera rigurosa, supone que se desvanecerán con el argumento del COVID. La idea es que no. Entonces, con este argumento, nosotros tenemos que ser capaces y las compañías tienen que ser capaces de desarrollar sus procesos y asegurar y garantizar los controles de la misma manera. Y es ahí donde el trabajo de aseguramiento entra con un rol importante porque nosotros también podemos entrar a ejercer ese acompañamiento o esa garantía desde nuestra a distancia. ¿Cómo lo haríamos? Con accesos, por ejemplo, remotos, con unas herramientas de trabajo que nos permitan acceder y conocer esos procesos y saber cómo se están realizando y más adelante con algunas soluciones que mi compañero Jorge les dará a conocer. Y desde la consultoría o desde la función de consultoría en el rol de auditoría interna para afrontar este momento de transformación de la auditoría, nosotros podríamos identificar cambios regulatorios, estratégicos o nuevos lineamientos que podrían exponer a la organización a riesgos que la administración en este momento no esté contemplando. Y cuando digo identificar nuevos riesgos, me refiero a que nosotros podemos hacer ese aliado estratégico, ese consultor, ese acompañante en este camino, donde podemos ayudarle a la compañía, a la organización, a que a partir de esos nuevos cambios, esos nuevos lineamientos que se están definiendo para saber cómo operar, cómo hacer las cosas de otra manera, eh, puedan identificar esos riesgos. Por poner un ejemplo para, digamos que aterrizar un poco esta idea y dar una mayor claridad es, las compañías, por ejemplo, del sector textil hoy en día se están transformando, ya no producen o están por el momento dejando de producir ciertos elementos o ciertos productos, por ejemplo, para interiores o por ejemplo para vestuario o ropa cotidiana, y están pasando a hacer unos nuevos productos, un nuevo portafolio en vía o enfocados a las necesidades de salud que hoy requiere el país. Y en esa transformación obviamente puede cambiarse procesos, pueden cambiarse algunas distribuciones, algún tema de materias primas, algunos parámetros en los procesos.
Entonces, todo este tipo de cosas también suponen unos nuevos riesgos y es ahí donde nosotros, desde un enfoque o un rol, con un sombrero de consultores, podríamos acompañar a las organizaciones a que estén mucho más respaldadas y así nosotros, desde la perspectiva de auditoría, pues ser un aliado en su trabajo cotidiano. Entonces, digamos que para sintetizar, esas serían esas dos funciones o esos dos sombreros que podríamos tener desde el aseguramiento, garantizando un plan de auditoría continuo que se pueda seguir realizando a distancia a partir de las modificaciones, a partir de los cambios que tengan y que tengamos entendidos y con los recursos necesarios para garantizar que esos controles sigan operando de manera normal. Y desde la consultoría, ser unos aliados estratégicos en la identificación de riesgos, nuevos riesgos que de pronto la administración no esté observando y que de alguna manera pues debamos nosotros asesorarlos. Entonces, en esta línea de esta explicación que estamos dando, de estos tres enfoques que debemos tener para la transformación de auditoría, donde ya vimos acciones inmediatas, donde acabamos de explicar cómo será nuestro sombrero, nuestro rol, nuestra función desde el área de auditoría, vamos a ver el cómo y de qué manera brindamos soluciones inmediatas para que las compañías puedan transformar su función de auditoría en este momento de crisis. Le doy el paso a mi compañero Jorge. Jorge. Preventiva, incumplimientos y generar menores tiempos de respuesta para enfrentar y mitigar los riesgos. ¿Cómo se podría realizar todo esto? Tenemos unas propuestas que relataré a continuación. Una de ellas es el desarrollo de dashboards o tableros de control que permitan a las organizaciones, a través de definiciones de KRIs o KPIs, medir el desempeño de las operaciones de los procesos en tiempo real, a través de un flujo de automatización de los procesos de ingesta, transformación y procesamiento de la data, consideración de los resultados y su visualización a través de herramientas como Fiori o Power BI, que al mismo tiempo permita tomar acciones inmediatas por parte de la administración sobre pues, las alertas de materialización de riesgos que se puedan estar presentando. Como de manera ilustrativa, quisiera poner un ejemplo, por ejemplo, los riesgos asociados a las compras de materiales sobrevalorados. Se podría efectuar un monitoreo en tiempo real para identificar variaciones de precios de materiales de inventario por encima o por debajo de la tendencia de compras de los últimos 12 meses. O, por ejemplo, aquellos riesgos relacionados con fraccionamiento de compras. Podrían hacer monitoreos para poder determinar la cantidad de proveedores con más de 2 o 3 compras bajo un mismo concepto en el último mes. Una de las alternativas también está asociada a la implementación de RPAs. Digamos que la automatización robótica de procesos utiliza las herramientas de software para poder transformar un proceso de auditoría manual en proceso de auditoría más automatizado. La auditoría interna en este periodo de contingencia, los RPA traen la oportunidad sobre la automatización de pruebas de controles y desarrollo de pruebas analíticas. Para poner un ejemplo, con un robot, la población total de compras, como ejemplo, se puede probar para validar la efectividad operativa de los controles internos. Como resultado, las pruebas de población completa permiten a los auditores el riesgo de muestreo y evaluar el riesgo de auditoría con mayor precisión. Por ejemplo, se puede configurar un robot para que realice pruebas de three-way match con las órdenes de compra, las facturas y documentos de envío. Asimismo, verificar que el precio y la cantidad en cada uno de los documentos coincidan y generar alertas para que los auditores revisen las desviaciones pues, que se puedan identificar. A través de un robot también se pueden automatizar pruebas analíticas sobre las transacciones de los procesos de la compañía, para que se efectúen la extracción de la información que se analizará y desarrollar reglas automatizadas que permitan, por ejemplo, efectuar pruebas de concentraciones inusuales de transacciones en variables específicas como usuarios no autorizados, concentraciones específicas en regionales, en ciertos autorizadores o en fechas específicas o fechas que no sean inusuales. También realizar desarrollos que permitan visualizar tendencias inusuales sobre las transacciones
o variaciones significativas en la comparación de estas transacciones en diferentes periodos de tiempo. Todo esto se puede desarrollar a distancia, pues a través de conexiones de VPN a los servidores de información o a través de un orquestador que permita procesar la información que provenga de los diferentes sistemas de información de la compañía. Acá con un especial cuidado, pues de garantizar o asegurar todos los controles asociados a seguridad de la información, y más teniendo en cuenta que en esta época de pandemia, pues se están trabajando mucho en redes personales o de hogar. Entonces las compañías tienen una gran responsabilidad de poder asegurar esas redes de trabajo y asegurar que esa información, pues, que los riesgos asociados a ciberataques, pues, se encuentran mitigados. Bueno, entonces para cerrar, quiero recordarles las tres actividades que hemos considerado importantes comentarles en la charla de hoy. La primera, asociada con el refinamiento del plan anual de auditoría. La segunda, nuestro rol como aseguramiento y consultoría. Y herramientas que pueden ser válidas para el ejercicio de nuestra función, como los RPAs, los dashboards, las analíticas de datos, etc. Lauris, entonces paso a las preguntas que nos han enviado en el chat. Sí, pues yo tengo aquí algunas preguntas que nos han enviado previamente los participantes. Por ejemplo, Luz Rojas nos pregunta, ¿qué impacto en el plan de continuidad del negocio existe? Bueno, creo que el tema relacionado con el plan de continuidad, como lo comentaba anteriormente, es un riesgo latente en las organizaciones. Este afectación de continuidad del negocio la podemos ver desde dos puntos de vista, desde la parte operativa y desde la parte tecnológica. Nos apoyar, digamos que entre los riesgos del plan de continuidad podemos ver esas afectaciones en las herramientas tecnológicas de la organización. Si es una organización que tiene negocios asociados a ventas por internet, negocios asociados a la atención del cliente, que se cargan las plataformas tecnológicas, podría ser una afectación importante en el negocio. Adicional, todas las actividades administrativas también se están volcando a la parte tecnológica o trabajo remoto. Si no tenemos una tecnología robusta que pueda soportar todas estas interacciones en la nube, intercambio de información y demás, podría afectar también la continuidad de negocio. Como les comentaba, existe una normatividad que es la ISO 22301, donde nos podemos apoyar, que indica claramente cuáles son esos lineamientos que se deben plantear dentro de las políticas y los procedimientos de la organización y cómo poder monitoreando esta continuidad de negocio y haciendo pruebas remotas para que esto no falle. Ok. Una pregunta más, digamos que por cuestiones de tiempo. eh, Sandra Herrera pregunta, ¿cómo utilizar la partida de contingencias o emergencia de los estados financieros? Básicamente, la organización debe utilizar esas provisiones que pudieran estar asociadas a contingencias para poder atacar las necesidades que pueda identificar a través de sus comités de crisis y que puedan atentar contra la continuidad del negocio en marcha. Ok, Claro, es un tema más de priorización, tomar acciones inmediatas de acuerdo pues, a los riesgos que pueda identificar tanto la auditoría interna como la administración en términos. bueno, y para finalizar, una última pregunta, nos dicen, ¿tiene que ver la auditoría interna con la auditoría forense? ¿Por qué se transforma la auditoría interna? Bueno, básicamente la auditoría interna se transforma, incluso por la última pregunta, y es por la situación que hoy en día supone la crisis, y es que debemos trabajar de manera remota con unas herramientas como las que acabamos de plantear. Y frente a la auditoría interna, respecto a la auditoría forense, por lo que vemos son dos enfoques muy distintos. El tema de la auditoría forense está asociado a unos temas de fraude donde hay que hacer unas investigaciones mucho más específicas, y pensamos que desde la auditoría interna tal vez nosotros sí podríamos identificar algún tipo de situaciones o eventuales fraude, pero de una manera mucho más general, en donde la transformación de auditoría nos pueda brindar esas herramientas para hacerlo. Entonces, pues yo creo que con esto vamos dando por terminado nuestra participación con este webcast. Queremos
agradecer muchísimo la participación de todas las personas que en este momento están conectadas, que nos han preguntado una serie de preguntas adicionales que obviamente no las vamos a dejar atrás. Vamos a responderlas de manera electrónica a los correos de cada una de las personas y esperamos más adelante poder volvernos a escuchar y a ver. Gracias. Muchas gracias por la participación y acompañarnos en esta charla. Contestaremos todas sus preguntas a cada uno de ustedes y lo mismo les comento, esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su Gracias. participación. Que Hasta estén muy luego. bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, respondiendo a Sebastián que pregunta si el webcast quedará grabado en la página web de PwC. Sí, en estos días estaremos subiendo en la página de PwC este webcast y todos los que ya han pasado. Y como dijeron Jorge, David y Carolina, las preguntas que las personas escribieron en el link de inscripción y las preguntas que hicieron por el chat hoy, vamos a responderlas a sus correos electrónicos. Muchas gracias.